bienvenidos a un nuevo capítulo de PDPL y a un nuevo taller de Editoriales Dinumen. En esta ocasión para hablar sobre el aprendizaje mixto o aprendizaje híbrido. Esa traducción que hemos realizado del concepto pedagógico del Learning Blended para intentar representar esa función de la didáctica del español que pretende ir más allá del aula. Blended Learning no es un término ni mucho menos novedoso. Hablar de aprendizaje mixto en absoluto equivale a referirnos a una novedad. Es tan antiguo como la propia docencia, como la propia didáctica. De siempre, y nosotros como estudiantes somos un claro ejemplo de ello. Los profesores han pretendido crear espacios de aprendizaje, oportunidades o situaciones en las que estar en contacto con la materia, con la asignatura, con el contenido de lo que se ve en la escuela, en las aulas, para que así el aprendizaje se reforzara, se consolidara y que pudiéramos continuar con la secuencia, con el ritmo, para cumplir los plazos, para desarrollar ese sílabus, para cumplir con esa programación. En la enseñanza de un idioma, qué duda cabe, es aún más importante y trascendente el hecho de convivir con el objeto, con el contenido de lo que aprendemos dentro de las aulas. Y es más obligado aún, en este caso, el Blended Learning, por aquello de que las lenguas se aprenden para ser habladas, para comunicarnos, para cumplir con una función social, aunque también nos satisfaga para actividades de carácter individual, como puedan ser, por ejemplo, la traducción o el disfrute del consumo de algunos productos, ¿de acuerdo?, en lengua extranjera. Pero el Blended Learning es algo más que los deberes que nos mandaban para casa, que es a lo que nos referíamos al principio. Fijaos que una de las traducciones no tan abundantes del concepto de Blended Learning es aquella que tiene que ver con el aprendizaje transferido. Y por aquello de sumar y aportar algo más en este pequeño webinar, vamos a referirnos al Blended Learning como aprendizaje transferido. Y lo vamos a hacer a través de una plataforma, de un aula virtual, de un mundo virtual, mejor dicho. Guadalingo. Vamos a hacerlo a través de Guadalingo, a través de este contenido que conjuga primero la disponibilidad de los medios digitales y de un montón de recursos compatibles con el aula para poder llevar el aprendizaje y la apetencia, porque al final es una decisión del propio aprendiente de practicar el español fuera de clase, fuera del aula. Como decía, el Blended Learning no es una novedad, si bien es cierto que el desarrollo de la tecnología, la aparición de artefactos electrónicos como los que ya podemos disfrutar en la mayor parte del mundo, pues ha hecho que ahora podamos hablar de aprendizaje transferido, de aprendizaje mixto, desde una óptica muchísimo más enriquecida, muchísimo más nutritiva que los clásicos deberes o las actividades de carácter o naturaleza más tradicional. La llegada de los ordenadores portátiles, de las tablets, de los teléfonos inteligentes han supuesto que las puertas y las ventanas de las clases no quedaran del todo cerradas, sino que quedasen abiertas para poder entrar en esos entornos y tomar contacto con otros compañeros, estando en otros escenarios, en otros lugares y en cualquier otra parte del día, más allá de aquella que nos tenía antes a todos reunidos en un aula. ¿Cuál es la receta que los profesores elaboramos para desarrollar ese aprendizaje transferido? Beneficiándonos precisamente de la presencia en nuestra vida cotidiana de la tecnología. Bueno, pues en esa receta encontramos, qué duda cabe también, ¿no?, pues los artefactos digitales que son indispensables. Teniendo artefactos digitales y recursos líquidos, como es en este caso Guadalingo. Guadalingo lo podemos ver y visualizar también como un paquete de recursos líquidos, es decir, preparados para poder ocurrir en la autopista de la fibra óptica que hace que la educación
pueda correr también electrónicamente y llegar a cualquier otro espacio, sin que perdamos la esencia para que el aprendizaje pueda ocurrir, y es el contacto con la experiencia. ¿Necesitamos accesibilidad también? Claro, un artefacto digital, si no tenemos conexión, no nos valdría de mucho. Necesitamos usabilidad, que los materiales elaborados, que esos recursos líquidos sean fáciles de usar, como en este caso Guadalingo, que sean adaptables, que no sean rígidos, que sean flexibles, para que ese aprendizaje transferido pueda ser realmente intenso, y por supuesto que puedan ser portables. El concepto de no materia con Guadalingo es una realidad. Con Guadalingo no cargas con un material como un libro, no llevas el peso de nada. Es tremendamente portátil porque está en la nube, está en internet, está en esos códigos que os damos para que os lo descarguéis en vuestro ordenador y os registréis a través de la página web de Guadalingo. Con esa receta ya tenemos el conjuro. El valor pedagógico de los entornos virtuales es algo que en la literatura sobre estos asuntos, pues se puede decir ya que abunda. Hay mucho escrito acerca de la riqueza de los entornos virtuales y también acerca del aprendizaje basado en juego. Guadalingo reúne las dos vertientes. Es plataforma para el docente y para el alumno. Está basado en el componente lúdico y en los elementos del juego que sirven para producir implicación y motivación, y contiene tareas de aprendizaje que están gamificadas. Aprender una L2 en un contexto no inmersivo nos sitúa en el contexto físico de el aula, en las aulas físicas. Pero es que incluso en un contexto de inmersión, estudiando español en un país de habla hispana, el aula posee las mismas características que en el extranjero. Evidentemente, estando en un país de habla hispana, el alumno puede acceder luego a un mundo, a un entorno de inmersión donde estar en contacto con el español. Pero cabe decir también que solo podrá beneficiarse de ese entorno si realmente está predispuesto a comunicarse, y muchas veces los alumnos no lo están. Guadalingo es un sistema que puede ayudar a los alumnos en contexto de inmersión a atreverse, a llegar a ser, a correr riesgos, y en los contextos no inmersivos puede hacer también que esas aulas físicas se enriquezcan y puedan llevar incluso más allá de ese espacio académico la oportunidad de practicar el español. Tanto en un contexto inmersivo como no inmersivo, esta es la realidad. Estos son los espacios en los que queremos que el aprendizaje ocurra. Espacios que por lo general, salvo contadas excepciones, no poseen significado, son neutrales. Podrían confundirse incluso con cualquier otro edificio. Estos espacios en los que queremos que la educación transcurra y que el aprendizaje tenga lugar son espacios carentes de significado, son neutrales, a veces incómodos, no permiten el aprendizaje a través del cuerpo. Suelen estar concebidos para que el aprendizaje ocurra solamente de cuello para arriba. Que no es malo, que es aprendizaje, pero podríamos conseguir que fuese algo más intenso conectando el contenido con la experiencia. Guadalingo ofrece al profesor una plataforma en la que puede dirigir, ordenar, programar las misiones de aprendizaje de acuerdo con las necesidades académicas de su centro. El profesor es parte activa del proceso, es agente, al igual que el estudiante, al ser un personaje, un avatar, es también parte activa en el proceso. Pero la parte académica de Guadalingo es precisamente ese aspecto o ese pequeño peldaño que nos permite llevar el aprendizaje transferido, el blended learning, a la realidad de nuestro mundo académico. Muy sencillo. Si ya has terminado o has empezado a trabajar una unidad didáctica sobre tareas de comunicación X, que tratan de funciones comunicativas X, apoyadas en contenidos de carácter léxico y gramatical X, para practicar también sonidos X, Guadalingo, en su vertiente académica, puede servir para proyectar en el aula y trabajar con todo el grupo clase la introducción, la presentación de esos contenidos que ya hemos trabajado en el aula con otros materiales, llámese el libro de texto, por ejemplo, o material de elaboración propia, para explicar a todo el grupo y conseguir así que haya un nivel mínimo de estandarización, de comprensión acerca de cómo juega, cómo aprende el alumno en Guadalingo, y así favorecer que ellos, de manera voluntaria o bien por las misiones que nosotros programemos para que tengan que cumplir fuera del espacio de clase y dentro de clase,
pues se animen a entrar y a practicar mucho más allá de lo que se les encomiende. La parte académica nos da lo que nos dan siempre las escuelas y por el hecho por el que acudimos a las escuelas y no nos basta con simplemente entrar en contacto de forma natural con el idioma. Las escuelas, las universidades, las instituciones académicas siempre nos han dado sensación de control. De que lo que allí podía suceder lo podíamos manipular, lo podíamos controlar, no escapaba a nuestro dominio o a nuestras capacidades. Es allí donde se produce el aprendizaje monitorizado de aquellos elementos que entrenados desde todas las destrezas, luego se automatizan y me permiten aplicarlo para mi mejora también como ser social. Qué duda cabe que esta parte es fundamental en ese blended learning. Proyectar, ordenar desde la plataforma del profesor las misiones para que las podamos proyectar en clase y que los alumnos puedan todos ver cómo se realiza una misión con la ayuda del profesor, haciendo que el profesor sea un facilitador del acceso a Guadalingo, para que se puedan realizar estas tareas de aprendizaje que luego vamos a necesitar para las tareas de comunicación y para relacionarnos socialmente. Estas tareas que vendrán a reforzar y a consolidar lo que estemos planteando en las aulas. Guadalingo, por tanto, es un material susceptible de ser trabajado en clase, para la clase, por la clase y por el profesor. Este modelo de aprendizaje transferido a través de Guadalingo está consiguiendo la siguiente ventaja está procurando o haciendo posible que pueda favorecerse lo siguiente. En estas imágenes estamos viendo lo que ha sido nuestro aprendizaje, así hemos estudiado todos. Y así seguimos estudiando y así siguen estudiando muchos de nuestros alumnos. Bien sea a través de dispositivos electrónicos o a través de los medios analógicos de siempre, a través de los libros, los apuntes, etc. El trabajo que antes era la expansión del aula era un trabajo individual, eran actividades para casa, eran deberes. Allí es donde ocurría ese proceso reflexivo tan importante para adueñarnos de la materia que aprendemos, para aprenderlos también a nuestra manera, para darle un significado comprensible. Guadalingo, al ser también dimensión social, está permitiendo que los alumnos se conecten, que puedan trabajar de forma individual, que el profesor pueda recibir en su plataforma el resultado de esos trabajos individuales, pero que también puedan ir a espacios sociales para resolver esas mismas tareas de trabajo y de función académica en contacto con otros estudiantes. De manera que el espacio de aprendizaje virtual en un modelo de aprendizaje blended tiene que potenciar la interacción. Guadalingo potencia la interacción. De manera que lo social y lo académico son puentes interconectados, para que el estudiante pueda aprender disfrutando a través de la sensación de juego, para que se arrime a las oportunidades de aprendizaje de forma voluntaria, no solamente por la obligación cuando el profesor elabore misiones de aprendizaje, sino también por gusto, por el arte de jugar. Muchos de vosotros, si algunos ya lo ha pilotado, diréis, bueno, pero es que en los espacios sociales, en aquellos espacios libres, fuera de control, el alumno puede llegar a hacer uso de su lengua materna. No lo veas como algo negativo. Míralo como algo natural. Cuando un estudiante viene a un espacio real, natural, como pueda ser estudiar español en Madrid, o en Bogotá, o en México, una vez que terminan las clases, los estudiantes deciden voluntariamente qué nivel de compromiso, implicación o de exposición quieren tener en ese entorno natural para practicar su español. Habrá alumnos con una motivación muy clara, con unos objetivos muy claros y un deseo muy evidente. Otros, sin embargo, tendrán un carácter, una personalidad más retroactiva, pueden tener incluso algo de desinterés, simplemente se puede ver interesado por el aspecto turístico de estar en otro lugar distinto al lugar del que procede. Fórmulas como Guadalingo, basadas en la gamificación, que dan esos entornos sociales, puede hacer que el alumno evidentemente utilice su lengua materna, que utilicemos la lengua materna como un aspecto mediático, como hacemos en la vida natural, para seguir aprendiendo español. Deja que tus alumnos se comporten de forma natural y deja también que aprendan cuando tú mismo puedas elaborar la misión en los entornos sociales. El profesor puede generar tareas en esos espacios para que los alumnos tengan que resolverlos de forma oral, a través de micrófono. Y por primera vez, los profesores podremos recibir así archivos de audio con los que poder comprobar cómo transcurre la interlengua, cuál es su naturaleza, cuál es el estadio de aprendizaje del alumno en el desarrollo de su expresión oral y en los intercambios de carácter comunicativo real y auténtico. Todo eso impulsará la motivación y la sensación de que el aprendizaje no es solamente algo que ocurre de cuello para arriba, es algo que afecta a todo el cuerpo.
Es algo que permite tener sensaciones. El blended learning, el aprendizaje transferido a través de plataformas basadas en el juego y en la gamificación y en la realización de tareas de aprendizaje a través de Guadalingo, pueden hacer que el aprendizaje la sensación de aprendizaje sea muchísimo más intenso. Deja que tus alumnos lo prueben. Deja que entren en este universo y saca tus propias conclusiones. De hecho, si estás interesado en recibir, porque aún no lo hayas recibido, un código de acceso para pilotar y probar Guadalingo tanto desde la óptica del alumno como desde la óptica del profesor, desde la plataforma docente, escribe un correo a guadalingo@edinumen.es o a comercial@edinumen.es, porque en estas direcciones de correo podrás tener mucha información, conocer muchos más detalles y ver también los beneficios de este año promocional para que Guadalingo esté en tus clases sin que apenas suponga un coste económico. Esperamos que os haya servido, que sea útil y seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta pronto.